Hola, buenos días. Antes de nada, agradecer a la Comunidad de Madrid y a la Universidad Politécnica esta invitación para estar con vosotros. Bueno, yo trabajo en la Comisión Europea, en la Dirección General de Economía y Finanzas, ECFIN, y llevo trabajando 3 años y medio. Primero empecé como agente contractual y después aprobé el primer proceso con el nuevo sistema en el 2010, que salieron las notas publicadas en febrero de 2011, y entonces ahora llevo casi un año con el estatuto de funcionario. Yo trabajo de estadístico, nuestra unidad se llama Instituciones Financieras y Mecanismos de Rescate, y entonces nos dedicamos al análisis de la situación de los bancos y todo el proceso de apoyo financiero a los países con problemas, Grecia, Irlanda, Portugal, etc. Bueno, la presentación la tenía pensado dividir en 2 partes. Una, explicaros un poco en qué es trabajar en las instituciones, cuál es el tipo de trabajos disponibles, para que os pueda ayudar a decidir si os gustaría trabajar o no. Porque aparte de los perfiles, es interesante saber qué se hace exactamente. Y después la segunda parte son los exámenes. Gabor ya lo explicó muy bien, pero quizás yo me centraré más en el segundo apartado del Assessment Center y bueno, sería un poco complementario. Entonces, para trabajar, bueno, ya todo el mundo dijo el número de las instituciones que hay disponibles, las representaciones, agencias, y que el principal es la comisión, pero bueno, también en las otras instituciones existen posibilidades. Entonces, un tipo de trabajo que existe es lo que le llamo yo trabajo legislativo. Entonces, bueno, quizás el orden sería primero consultas públicas y grupos de expertos, redacción de normativa y negociación con Estados miembros del Parlamento Europeo. Entonces, sabéis que la Unión Europea tiene competencias en todos los ámbitos, algunas exclusivas, otras compartidas, y el proceso legislativo empieza, pues, una directiva sobre agricultura, una directiva sobre alimentos, o sobre el programa Erasmus, sobre educación, sobre producción industrial. Pues si se considera que hay que renovar la directiva o que hay nuevas medidas que se tienen que implementar, normalmente se empieza por una consulta pública abierta a todos los ciudadanos y empresas que quieran contestar. Y entonces los funcionarios son los que preparan el formulario y los que reciben las respuestas e intentan proponer una solución teniendo en cuenta todas las diferentes opiniones. Y sería la parte de redacción de normativa. Los funcionarios redactan una propuesta de directiva o de reglamento europeo que después pasa al Parlamento y al Consejo, y el Parlamento y el Consejo presentan sus enmiendas y la Comisión les tiene que responder apoyándolas o explicándole cuál es su opinión. Después, otro tipo de trabajo son los briefings o notas explicativas para la alta dirección. Entonces, por ejemplo, si Barack Obama viene a Bruselas y se quiere entrevistar con Barroso o con el director general de Economía y van a tratar el tema de las relaciones, pues no sé, pues la guerra de Afganistán o los mecanismos de rescate, entonces los funcionarios en la dirección general correspondiente le preparan una nota explicativa al alto funcionario que va a participar en esa reunión, explicándole cuál es la situación, cuáles son los puntos abiertos y qué postura tiene que defender. Si el presidente de la comisión se va al G20 o al G7, pues de una forma similar. Después, labor ejecutiva. La comisión o la Unión Europea es un organismo así extraño que participa en diferentes etapas del proceso ejecutivo y del proceso legislativo y ejecutivo. Entonces, una vez que las normativas han sido aprobadas por el Parlamento y el Consejo, muchas veces se devuelven a la Comisión, que es la encargada de implementarlas, de ejecutarlas. Y entonces, por una parte, puede ser que se necesite hacer un desarrollo legislativo aparte del reglamento de base, y por otra parte, hacer la implementación efectiva de los diferentes programas. Por ejemplo, ahora están en la negociación de las perspectivas financieras para el nuevo periodo o la política agraria común, pues hay una normativa de base, que es el programa Marco, que explica cómo funciona y cuáles son las características, pues todos los años hay convocatorias, por ejemplo, para fondos estructurales o el programa de investigación y desarrollo, el programa Media,
Y esas convocatorias las gestionan pues, los funcionarios de la comisión. Pues se abre la convocatoria, está abierta a que se presenten las solicitudes, se analizan las solicitudes y todo ese proceso. Otro tipo de trabajo es lo que llamo yo control de cumplimientos y análisis de progresos. Entonces, por ejemplo, es conocido la Dirección General de Competencia y cuando hay prácticas no competitivas, pues las multas que de Microsoft o este tipo de multas, pues análisis de cuál es la situación de los mercados y si algunas empresas están produciendo situaciones de abuso de posición dominante, pues también eso lo analizan los funcionarios de la Dirección General de la Competencia. Después, todos los años, no sé si es todos los años o cada 2 años, se hace un informe sobre convergencia de las economías hacia el euro, los que no tienen el euro, cuál es su situación económica y cómo están evolucionando hacia el euro, o las negociaciones con terceros países candidatos, pues, Turquía, Islandia, Croacia, que va a entrar el año que viene, pues todos los capítulos son como 33 o 35 capítulos en todos los ámbitos: justicia, agricultura, interior, industria, empresa, promoción de la empresa, educación. Pues los funcionarios de esos diferentes ámbitos pues analizan cuál es la situación legislativa de esos países y qué normas tienen que adaptar para armonizarse con la Unión Europea para poder acceder. Y después también está la parte de auditoría, que es análisis que los fondos hayan empleado para los objetivos que estaba previsto y que se hayan gastado de la forma adecuada. Y aparte de eso, también hay las tareas administrativas y de apoyo, que es un poco la idea que tiene todo el mundo de lo que es un funcionario, pues gestión de pagos, gestión de contratos, de edificios, choferes, BDL, secretaría, que quizás a lo mejor es un poco menos, tiene menos retos o es menos original, pero hay gente que le gusta tener un trabajo seguro, saber lo que va a hacer, y entonces este tipo de funciones también existe. Bueno, entonces ahora si pasamos a los exámenes. Entonces, pongo ahí, para decidir si se quiere intentar o no presentarse o querer trabajar, tenéis que decidir si os gustaría trabajar en el ámbito internacional. Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pues trabajar en Bruselas, pues es una ciudad nueva, se habla otro idioma, no conoces gente. Entonces, pues ese tipo de situación, hay gente que les motiva y que les gusta el cambio, y hay otra gente que se sentiría frustrada, que entonces tenéis que decidir qué tipo de cosas os gusta o si os interesaría pues cambiar un poco y adaptaros a esas cosas. Por otra parte, aparte de, bueno, después tengo ahí las estadísticas, que ya todo el mundo habla y todo el mundo se asusta, pero bueno, también tengo 32 años, empecé a trabajar como funcionario el año pasado. Bueno, hace eso, 9 meses. Para la pregunta sobre la edad, de AD5. Bueno, entonces, aparte de las instituciones en sí mismas, hay un montón de cosas que giran alrededor de Bruselas y a lo mejor podéis pensar que es una alternativa para acercaros a Bruselas, para entender cómo funcionan las instituciones y otro tipo de trabajos, y es un poco lo que tengo ahí listado. Entonces hay asociaciones, lobbies y consultoras, pues todo lo que os podáis imaginar. Mi compañera de piso trabaja en la Asociación de Productores de Flores Europeos. Después mi otro compañero de piso trabaja en la Business Europe, que es la Federación de Patronales. Pero tenéis toda la Asociación de Productores de Coches, todo tipo de, Federación de Regiones con Capacidad Legislativa. Hay un montón de diferentes instituciones, de empresas o asociaciones que ofrecen trabajo en Bruselas, parte de consultoras y gabinetes de abogados. Y en principio lo que hacen normalmente es seguimiento de legislación, por una parte para informar a sus miembros, es decir, pues ahora la nueva PAC funciona de esta forma, y entonces informa a sus miembros de cuáles son las novedades. Otra función que hacen es
Cuando son las consultas públicas, responder a las consultas públicas pues, defendiendo la postura de su asociación, pues diciendo si se cambia la normativa sobre emisiones de carbono en los automóviles, pues cuántos años necesita la industria para adaptarse o no. Después los ecologistas dicen, pues entonces cada uno presenta su postura. Y por otra parte, en el proceso que decíamos de las convocatorias, estas asociaciones, lobistas o consultores que están en Bruselas ayudan a las diferentes empresas de los Estados miembros que se quieren presentar a las convocatorias para gestionar los formularios o para presentarse a esas convocatorias. Entonces, es un poco el tipo de trabajo que ofrecerían esas otras alternativas en las instituciones. También están las representaciones de España, todas las comunidades autónomas tienen una representación y también podéis trabajar en la representación de otro país. Después están los expertos nacionales destacados, que ya se habló durante el día, y otra cosa que quería destacar, aparte de las becas normales, hay una cosa que se llaman becas estructurales. Entonces, eso es, si enviáis a un jefe de unidad, son becas no remuneradas, pero es una forma que tenéis para trabajar unos meses en horas, sobre todo ahora con el nuevo plan Bolonia, que tenéis que hacer prácticas en la carrera, pues ese tipo de prácticas las podéis hacer allí. Tenéis que detectar la unidad que lleva el tema en el que queréis hacer las prácticas y le enviáis un correo electrónico al jefe de unidad con una carta de motivación y si le interesa, pues os acepta y os coge allí. No os pagan nada, pero es una forma de, después si conseguís financiación a través de una fundación o de papá o como sea, pues al menos estáis allí. Bueno, y entonces, ahora sí pasamos ya directamente a los exámenes de verdad. Bueno, aquí tenemos tres cosas. Una, arriba de todo, ahí donde pone 41.708, son el número de candidatos que se presentaron, no que se presentaron, sino que enviaron la solicitud completa el año pasado. Y después está a la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, dividido por los perfiles del año pasado, Administración Pública, Derecho, y después el cuadradito este del medio, AD5 y AD7, son el número de plazas disponibles. Entonces, por ejemplo, en Administración Pública Europea había 49 plazas de AD5 y se presentaron 15.000 personas. En AD7 había 8.000, se presentaron 8.000 y había 25 plazas. Bueno, entonces son 40.000 y el plazo, veis ahí, el plazo era desde el 16 de marzo hasta el 14 de abril. Un mes, 40.000 personas. Entonces, más o menos, yo como soy estadístico me gustan los números, si haces una media, 40.000 personas en 30 días, son como 1.300 o 1.400 personas cada día, ¿no?, que se presentan. Bueno, pues abajo de todo tenéis la extracción del número de personas que el viernes, antes de salir de la oficina, bueno, antes de mandarla a las 12, a la 1 de la tarde, habían completado la solicitud 3.271 personas y habían empezado la solicitud 9.884 personas. Bueno, ¿cuántos de vosotros entrasteis ya alguna vez en la página de EPSO? Bueno, más o menos la mitad. ¿Cuántos de vosotros tenéis una cuenta EPSO? Más o menos los mismos. ¿Cuántos de vosotros estáis aquí dentro de estos 9.884 que habéis empezado la solicitud? Un poquito menos. ¿Y cuántos estáis abajo, en los 3.271? 3, 4, bueno, no sé, 8, 10. Había como 20 o 30 que habían empezado la solicitud y 8 o 10 que la habían completado. Bueno, pues esto fue el viernes. Hoy, antes de venir aquí, a las 11:30 de la mañana, había... ¿Dónde está? Había 4.071 personas que habían terminado, o sea, después de 3 días, y 11.865 que habían empezado. Entonces, llevamos, desde que se abrió el plazo, que se abrió el 17, creo, como 10 días, entonces se presentan como 400 personas, hacen la solicitud cada día. Entonces, esto significa dos cosas. Primera cosa, que durante los 3 últimos días de plazo hay 6.000 personas que completan, como 10.000 personas que empiezan su solicitud y 6.000 que la completan. Con lo cual, un único servidor, pues, le echa la lengua afuera y el pobre no da abasto. Y entonces, si queréis hacer la solicitud, después tengo el formulario para que veáis cómo es. Si queréis hacer la solicitud en 2 o 3 horas, que es el tiempo normal, pues tenéis
10 días para hacerlo. Si queréis que la solicitud en vez de 2 o 3 horas os lleve 5, 6 o 7, porque se colapsa el servidor y lo que emitisteis no queda guardado y lo tenéis que volver a hacer, pues entonces podéis ser dentro de los 20.000 que la van a hacer durante los 3 últimos días y entonces pues perdéis más tiempo. Por otra parte, pues ya visteis, la mayoría de vosotros no sabíais que existía la página EPSO. Un poco esta jornada es para informaros de cómo son los procesos de selección, pero de esos 40.000 que están ahí, pues hay muchos que es lo mismo. La estadística que tenéis aquí, en esta sala, es la estadística de esos 40.000. De esos 40.000 que completaron la formación, solo fueron al examen 32.000. Hubo 10.000 personas que no fueron al examen. De esos 32.000 que fueron al examen, muchos fueron sin estudiar. Yo estuve también aquí en la formación de hace un mes que organizó la INAP y la REPER. Y entonces tuve una pregunta, o al final me vino a hablar un chico y me dijo, mira, es que yo me presenté porque se quería presentar mi hermana. Y entonces, bueno, le presenté a mi hermana, entonces me presenté yo, pero claro, yo soy ingeniero y mi hermana estudió, no sé si era Derecho o algo así. Y entonces, claro, yo pues, saqué un 72 de 80 y aprobé, y mi hermana sacó un 62 de 80, y claro, está desanimada, y es por si le podías llamar para animarla y tal. Y yo, bueno, sí, tú dale mi teléfono, que me llame y tal. Y por curiosidad, ¿cuánto tiempo estudió? Dije, y me dice él, bueno, en realidad yo la llamé el día anterior, y me dijo, no, estoy bajándome los test de prueba aquí de EPSO, no sé qué, no sé cuánto. Y la pobre estaba desanimada. O sea, sin estudiar, bueno, estudiando una hora, sacó un 62. Hombre, no sé, cada uno, yo sí, yo antes de presentarme esto también me presenté una vez a secundaria, sin estudiar, de profesor de música, y saqué un 1 de 10. Entonces sacas un 1 de 10, pues te puedes animar o decir, bueno, necesito estudiar mucho, tengo que ponerme las pilas. Si sacas un 62 de 80 sin estudiar, pues a lo mejor si estudias un poco es lo que decía Gabor. Te mueves un poquito a 63, 64, si estudias 2 semanas, si estudias 4, mejor llegas a 65, 66 y ya está, ya pruebas. La nota de corte, que no se dijo, normalmente está entre un 32 y un 36 de 40, o entre un 8 y un 9 de 10. Entonces, como todo el mundo ya sabéis que hay por ahí 50.000 exámenes, la página EPSO, lo que sea, para saber cuánto tenéis que estudiar, pues es muy fácil. Os bajáis, cuando os escribís hay un examen de prueba, pero bueno, si conseguís un examen tal, practicáis, y si después de hacer el examen sacasteis un 10 de 40, pues sabéis que tenéis que practicar bastante, o mucho. Si sacáis un 30 de 40, pues sabéis que ya estáis cerca. Si sacáis entre un 32 y un 36, sabéis que os tenéis que mantener y que tenéis posibilidades de aprobar. Pues eso es un poco cada uno. Bueno, entonces lo primero que quería decir es que, por una parte, hay que apuntarse pronto. Y por otra, eso mismo, que aunque parezcan números muy grandes, mucha gente, pues, o porque se desanima o porque no sabe de qué es, en realidad, estas 3.271 personas que se apuntaron hoy, hasta hoy, es un poco con las... Es más o menos, hay gente que sí que está estudiando mucho y se va a presentar más tarde, pero estas 3.271 o 4.080 son con las que vais a competir en realidad. Entonces, porque de estos 40.000 hay 10.000 que no van al examen. Entonces, bueno, para que tengáis una idea. Bueno, pues el formulario de inscripción. El formulario de inscripción tiene, bueno, primero, si estáis apurados y resulta que llegáis al día ese, sois de los 20.000 que hacéis el formulario los 3 últimos días, entonces cuando os apuntáis hay una serie de páginas que os ponen el numérico y verbal para practicar. Esas le podéis dar para adelante si queréis. Si lo hacéis ahora, pues ya podéis empezar a practicar. Pero bueno, si lo hacéis más adelante, podéis darle rápido y ya pasáis al formulario. El formulario tiene 2 apartados. Un apartado que es el currículum, que es de esta forma. Entonces tienes ahí los diferentes apartados: educación, experiencia profesional, idiomas, motivación, elegibilidad y después un resumen de todo. Ahí donde está la primera entrada, como veis, para la formación, tenéis que poner la fecha de inicio, la fecha de final, el tipo de educación, la universidad, las asignaturas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces es un poco engorroso, tedioso, o como le queráis llamar, por eso se tarda 2 o 3 horas. Entonces lo mejor es que lo tengáis en Word,
para poderlo ir copiando y pegando para cuando lo paséis aquí. Cuando creáis la cuenta, cuando creáis la solicitud, después podéis guardarlo y continuar al día siguiente o después de comer o como sea, eso no hay problema. Pero esto es para cada uno de los diplomas que tenéis o para cada una de los trabajos que hayáis tenido, tenéis que introducir esta información. Entonces es un poco de trabajo. Y después otra información, gracias. Otra información que tenéis que introducir son estos 4 apartados de motivación, creo que son 4.000 caracteres máximo. Entonces es una pequeña reseña porque cómo vuestro perfil se acondiciona al puesto de trabajo, porque queréis solicitar el puesto, cómo contribuiríais a la Unión Europea y cuáles son vuestros puntos fuertes. Entonces esto también lo podéis preparar en Word, o bueno, ahora lo tenéis ahí, pero cuando entréis cuando hagáis vuestra cuenta o la solicitud, estos apartados ya lo tenéis, os anotáis cuáles son y lo preparáis en Word sin tener que estar conectados. O bueno, lo podéis hacer conectados, pues lo hacéis los 3 últimos días, preparados para escribirlo 4 o 5 veces. Bueno, el calendario ya lo sabéis, que ya lo dijo Isabel, está tal. Bueno, entonces, las condiciones para aprobar, la condición tipo 0 es querer aprobar. Bueno, puede parecer una tontería, pero ¿cuántos de vosotros os gustaría trabajar en la Unión Europea y aprobar unas oposiciones? Bueno, pues eso parece una tontería, pero solo 2/3 de los que estáis aquí acabáis de decir que queréis aprobar. Entonces, bueno, pues hay gente que está todavía en el punto 0, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, no todo el mundo tiene que trabajar ahí. Entonces, si estáis en el punto 0, pues esta formación os sirve para si queréis seguir, si no queréis, o si os parece interesante, pues es un poco el objetivo de esta formación. Para el examen de preselección, lo importante es practicar. Entonces, lo que os decía, si hacéis un examen de prueba y sacáis un 10, tenéis que practicar mucho. Si sacáis un 35 de 40, pues ya estáis cerca, tenéis que manteneros. Y entonces después depende de cada uno en donde estéis, y también es los 3 tipos de exámenes que hay, el numérico, verbal y abstracto. Pues hay gente que se da mejor el verbal, otros el abstracto, otros el numérico, y después el test situacional. Después, para la segunda fase, que es el Assessment Center, es importante querer aprobar, ahí es fundamental. Es súper importante ser capaz de leer rápido en inglés, francés o alemán. El Assessment Center es solo en una de las 3 lenguas de trabajo, inglés, francés o alemán. ¿Cuántos de aquí estaríais más en la opción del inglés? ¿Cuántos en francés? ¿Y cuántos en alemán? Bueno, pues normalmente es un poco así, una gran mayoría en inglés, unos cuantos en francés y unos poquitos en alemán. El número de plazas no se divide por idiomas. O sea, todas las plazas están juntas en y el idioma solo es para facilitar, o cada uno escoge, pero no es que haya un tercio en alemán, un tercio en inglés y un tercio en francés, o 90% en inglés, 10%, no. Puede ser que todos aprueben de alemán o todos de inglés, o tanto da, es por la nota que sacas, no es por el idioma. Y después, entonces, una vez que quieres aprobar y que eres capaz de leer rápido en inglés, francés o en alemán, tienes que convencer al jurado de que eres una persona guay, y es una persona con la cual le gustaría trabajar. Entonces, hay gente que dice, bueno, pues yo si apruebo las oposiciones me compro un coche. O sea, para las oposiciones me compro el super teléfono que no, tenéis que hacerlo al revés. Tenéis que una semana antes, pues, estuvisteis con vuestra pareja 6 o 7 años, pues ahora es el momento de ir, lo que pongo ahí, pues le pedís la mano y entonces después, cuando vais al examen a la semana siguiente, pues estáis súper motivados y es cuando convencéis al jurado. Entonces, esa es la estrategia que hay que hacer. No comprar después, pues si eres el último iPad o el último no sé qué, pues lo compras una semana. Bueno, hay gente que a lo mejor dices, ostras, pues yo voy a salir de fiesta a muerte antes del examen. Eso tampoco. Eso tampoco, porque puedes estar muy motivado por la noche, pues por la mañana seguramente no estés tanto. Pero bueno, buscáis vosotros cuál es la forma de motivaros como 3 o 4 días antes, y eso es lo mejor. Bueno, ahora mismo, aparte de la convocatoria de los administradores, no sé si sabéis que hay otra convocatoria abierta. Es una convocatoria de agentes contractuales de gestión de edificios. Entonces está abierta para ingenieros, para arquitectos, pero también hay eso es como del grupo A, pero está abierta para el grupo A, B, C y D. Entonces,
ahora mismo no me acuerdo cuáles son los detalles, pero está abierta también hasta mediados de abril, creo. Entonces podéis echarle un vistazo. El proceso de selección de funcionarios y de agentes contractuales es diferente. Bueno, esta mañana nos dijeron que había dos tipos de exámenes de funcionarios, uno que eran los funcionarios específicos y después los ciclos formativos, o digo especialistas y los ciclos anuales. Entonces, eso es equivalente en España a una cosa que se llama oposición o concurso-oposición. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, en la oposición, si cumple los requisitos, haces el examen y los que tengan los mejores exámenes pues son los que van a estar seleccionados, las mejores notas van a ser seleccionados, y el concurso-oposición en España funciona que tú haces el examen y al final te suman los puntos y aunque saques un 9, pues vienen los interinos o vienen los que tienen muchos puntos y son los que aprueban y tú suspendes. Pues aquí es al revés. El concurso-oposición, primero analizan los currículums, que son el concurso-oposición es el equivalente a especialistas. En los especialistas tú cubres un formulario con todas con tu experiencia y formación a mayores de los mínimos requisitos y te puntúan tu currículum, y las personas que tienen los mayores puntos en el currículum son los que se invitan a la siguiente fase. Entonces, primero se seleccionan solo aquellos que tienen más de una nota de corte en el currículum y después se hacen los exámenes. Esos son los especialistas de funcionarios. Perdón. Entonces, los especialistas de funcionarios después en la siguiente fase son los mismos exámenes, numérico y verbal, Assessment Center y todo eso. Los agentes contractuales tienen esa criba por currículum, el concurso, y después es un examen tipo test específico con 25 preguntas y si tienes 16 apruebas. No cuentan negativo, las que están mal. Entonces, una vez que consigues pasar la criba del currículum, compites contra ti mismo. Entonces, el currículum pasa en el doble de personas de los puestos que se considera que va a haber. Y entonces, si sacas más de 16 de 25, te van a hacer preguntas de arquitectura o del perfil que sea, pues apruebas. Ahora se cerró, había de profesoras de guardería y educadores y demás así, se cerró hace 3 o 4 días, el martes de la semana pasada. Entonces, una vez que apruebas las de agente contractual, pasas a la bolsa de trabajo. Bueno, la lista de reserva es como en España las bolsas de trabajo. Pues estás en una lista, cuando necesitan gente te llaman de allí, o mejor, si estás en la lista y quieres trabajar, pues te buscas la vida para enviar currículums, para enviar cartas de motivación, emails a los jefes de unidad donde crees que podrías cuadrar. Bueno, y después pongo ahí que hay el razonamiento numérico, verbal y abstracto, son 20 preguntas verbal, 10 numérico y 10 abstracto. Entonces son 40 preguntas. 20 numérico significa que 20 verbal significa que el verbal cuenta igual que el numérico y el abstracto juntos. Entonces es como 50% el verbal y 25 el numérico y 25 el abstracto. Y después, por otra parte, está el test situacional, que es de recursos humanos. Tienes mucho trabajo, llega tu jefe y te pide que hagas una cosa más. ¿Qué haces? Te quedas por las noches, le pides a un compañero que te ayude, le gritas al jefe que no puedes. Eso es el tipo de preguntas que tienes y tienes que escoger cuál es la mejor y cuál es la peor. Y eso creo que son 24 preguntas y esas 24 preguntas después cambian a 40 puntos. Ahí el problema, el tiempo no influye mucho, el problema no es el tiempo, en los anteriores es el tiempo, ahí tienes bastante tiempo para pensar. Pero lo importante es saber que el test situacional es la mitad, hace media con los otros 3. Entonces, para mí son todos importantes porque tienes que sacar un 9 de 10 o un 8 de 10 en total. Pero ese es el que a veces la gente dice, es que es un rollo, yo no entiendo nada, esto no sirve para nada, después no lo utilizas. Bueno, pues si quieres aprobar tienes que sacar un 9 de 10 en ese examen. Entonces, si practicas se puede mejorar, si no... bueno, ¿qué más quería decir? Bueno, a ver, algo más de aquí. Bueno, sí, antes de que... hay una cosa que es un poco rara, pero cuando hacéis la solicitud, vosotros hacéis toda la solicitud y cuando pasáis de los 9.000 a los 4.000 es cuando le dais a enviar. Y después tenéis que volver a entrar en vuestra cuenta 1 o 2 días después, bueno, normalmente es unas horas, pero bueno, al día siguiente os van a mandar un mensaje diciéndoos una fecha
un window opportunity, un momento durante el cual vuestra cuenta va a estar activada para poder entrar, y durante ese tiempo podéis, es el momento en el que podéis entrar, es un periodo durante el cual podéis entrar en vuestra cuenta para hacer otra cosa. Entonces, ese es un periodo durante el cual está abierta vuestra cuenta para reservar vuestro examen. Entonces, os van a decir, entre el 1 y el 7 de abril está activado el link para que reservéis el examen. Entonces, vosotros entráis el 3 de abril y dices, quiero reservar mi examen. Ya pinchas ahí y tenéis, pues puedo hacer el examen entre el 4 de abril y el 12 de mayo. Entonces, tenéis, es un poco complicado porque se mezclan fechas ahí, pero hay durante un periodo durante el cual podéis entrar para reservar el examen, que el examen es en otra fecha. Entonces, yo aconsejo que primero que os apuntéis pronto, porque si sois dentro de los 4.000 para escoger la fecha, solo competís con otros 4.000 escogiendo la fecha. En cambio, si sois los 20.000 que os apuntáis el último día, estáis compitiendo con 20.000 para escoger la fecha. Si tenéis que ir de vacaciones, a lo mejor preferéis una fecha antes, pero si estáis estudiando, a lo mejor preferéis una fecha más tarde. Entonces, si queréis realmente escoger la fecha, cuanto antes os apuntéis, vais a tener más posibilidades de escoger fechas más tarde. Por otra parte, el periodo que os dan, que es una semana, normalmente es de miércoles a martes, podéis ir en cualquier momento, pero es aconsejable que vayáis al principio de todo, porque es cuando más posibilidades, cuando más puestos o días libres hay. Al principio de todo significa a las 12 del mediodía. Entonces, si os lo dicen para el 2 de abril, tenéis que ir, a las 12 del mediodía, no, perdón, a las 12 de la noche. Si vuestro plazo para entrar, para reservar fecha de examen, es el 2 de abril, pues yo os recomiendo que el 1 de abril a las 12 de la noche estéis allí en el ordenador y así seáis unos de los afortunados, como los 200 que hicieron de 9 a 9 y 3 minutos, pues lo hacéis igual a las 12 de la noche para poder escoger el día de vuestro examen. Si el día de examen que queréis no está disponible, no pasa nada, cogéis otro cualquiera y cada 48 horas hay un plazo que queda bloqueado, pero después a los 2 días podéis volver a entrar en la cuenta y cambiar de examen, cambiar de fecha. Entonces, si entráis 2 días más tarde, a lo mejor la fecha que queríais vosotros ya está disponible, podéis cambiar el examen. Y si sigue estando disponible, pues esperáis otros 2 días y vais haciendo así. Cuando 2 días antes del examen ya no lo podéis cambiar. Si resulta que os duele la barriga por la mañana y tenéis que ir por la tarde, pues o no vais, o si os duele la barriga 3 días antes, aún lo podéis cambiar. Bueno, y entonces, ya no voy a insistir más en el numérico y verbal, porque ya Gabor lo hizo muy bien. Entonces, la segunda fase, que es la fase de las entrevistas, tiene 4 partes. El caso práctico, el Assessment Center, centro de evaluación. El caso práctico, la entrevista estructurada, la presentación oral y el ejercicio de grupo. El caso práctico, parece ser que Isabel dijo que iba a ser el 18 de agosto, pero bueno, saldrá publicado pronto en el programa de EPSO. Antes se hacía en escrito, entonces era todo el mismo día. Ahora el caso práctico se hace por ordenador, entonces se puede hacer en Madrid, ¿vale? El caso práctico es 1 hora y media. Para todos los exámenes, tanto el numérico y verbal como el abstracto, y todos estos exámenes del Assessment Center, excepto la entrevista estructurada, todos esos hay ejemplos en EPSO. Y los ejemplos de EPSO son exactamente el mismo tipo, el mismo estilo de lo que es el examen real. Entonces, ¿en qué consiste el caso práctico? El caso práctico consiste en leerse una documentación de entre 25 y 30 páginas, algunas más densas, otras son emails más cortos, y tenéis que hacer un resumen sobre, por ejemplo, mi examen fue sobre la estadística de paro. Entonces, hay el indicador de paro, la tasa de desempleo, que es un porcentaje, y entonces estaba discutiendo en Eurostat si ese indicador se podía complementar con otros indicadores, teniendo en cuenta población inactiva o población que está trabajando a tiempo parcial pero quiere trabajar a tiempo completo, o gente que, aunque esté considerada inactiva, sí que está buscando trabajo. Bueno, entonces era como buscar indicadores complementarios. En el caso práctico, pues
tenías la postura de diferentes departamentos de Eurostat que pensaban sobre esos indicadores, el plazo que se necesitaba para implementarlos, después tenías la postura de los Estados miembros, entonces todo eso estaba en la documentación y lo que tenías que hacer era hacer un resumen de las diferentes posturas y presentar cuál es tu solución de compromiso, tu propuesta de compromiso. Entonces, es una documentación de 20 o 30 páginas, bueno, 25 o 30 páginas y tenéis 90 minutos. Entonces, 1 hora y media para leeros la documentación y responder. Con lo cual, eso que está puesto ahí con 3 exclamaciones, ser capaz de leer rápido en inglés, pues es bastante importante. Bueno, cuando tenéis el caso práctico, yo aconsejo que vayáis tomando las notas directamente en el ordenador. Podéis hacerlo en papel, pero si vais tomando en ordenador, pues ya está. Después, la entrevista estructurada es una entrevista de trabajo. Hay un documento de EPSO que te explica las diferentes, se llama approach, dónde están las diferentes competencias y los diferentes exámenes. Entonces, en el caso práctico son 4 o 5 competencias, pues capacidad de priorizar y comunicación, y después las competencias técnicas específicas en el caso, son como 4 o 5. Después en la entrevista estructurada es trabajar con otros, resistencia, resilience, y capacidad de aprendizaje, y otra más. Bueno, entonces, por ejemplo, en la entrevista estructurada te dicen, bueno, pues ahora vamos a hablar sobre aprendizaje, ¿qué has aprendido en el último año? O cómo te gusta aprender de forma formal o informal. Entonces, es una entrevista de trabajo y va enfocada a esas competencias. Dice, ahora vamos a trabajar sobre estrés. ¿Alguna vez te has sentido estresado? ¿Qué pensaste? ¿O tuviste alguna vez sobrecarga de trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo llevaste? Entonces son preguntas concretas sobre situaciones que te hayan pasado en la vida, sea laboral o académica o privada. Entonces tenéis que poner ejemplos concretos. Y van sobre esas 4 competencias y son preguntas específicas. Después, la presentación oral es similar al caso práctico que expliqué antes, pero tenéis 25 minutos para leer documentación, es un poco más corta, entre 20 y 25 páginas, 5 minutos para hacer un esquemita, y después os vais al tribunal y en media hora tenéis que presentarle el resumen de las diferentes posturas y cuál es vuestra solución de compromiso durante 10 minutos y otros 10 minutos os hacen preguntas. Entonces ahí también es importante ser capaz de leer rápido en inglés, francés o alemán, porque tenéis 20 minutos para leer 20 páginas. Después, el ejercicio de grupo es una dinámica de grupo. Los 6 personas que están haciendo el examen el mismo día que vosotros, tienen cada uno una información sobre una a ver cómo era el ejemplo del... Sí, el de mi año era una reforma de la PAC. Entonces, no sé si era relacionado con los países en vías de desarrollo, si se tenían que apoyar o no. Bueno, había diferentes apartados y entonces las posturas era en la documentación estaba la propuesta de la Comisión y después estaba la opinión del Consejo, la opinión del Parlamento, la opinión de los agricultores, la opinión del medio ambiente, y entonces cada una de esas opiniones era información que había recabado cada uno de los personas participando, y entonces tenías también 20-25 minutos para leer la documentación y después eran 40 minutos para negociar o ponerse de acuerdo entre los 6 para buscar una solución de compromiso. Entonces es importante saber que normalmente el rol que se tiene, tú no eres parte del Comité Económico y Social o el Comité de las Regiones y tienes que defender la postura del Comité de las Regiones. Tú eres parte de la Comisión y has buscado en Google o en la página del Comité cuál es la postura del Comité para informar a tus otros compañeros que son también parte de la Comisión. ¿A dónde quiero llegar? Que tú no representas a la organización en sí misma, sino que tú buscaste la información de esa organización, con lo cual, si tú no estás de acuerdo con esa postura, pues lo puedes decir, dices, mira, estos piensan así, 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 pero yo creo que aquí se equivocan, yo creo que esto está bien y tal. Entonces es un poco para que tengáis esa idea. Bueno, y para terminar, tenemos ahí unas referencias. Solo os pongo, el libro que os pongo de verdad es el Situational Judgment Test,
porque dije que era el más importante, que es el 50%, razonamiento numérico y verbal, pues hay eso online, que sois súper buenos en Google y en diferentes recursos, encontráis. El Assessment Center, como dije antes, hay ejemplos en EPSO, y el razonamiento abstracto, puso Gabor ahí algunos ejemplos, son los de dibujitos. Entonces, de dibujitos hay diferentes tipos de exámenes de dibujitos. Hay algunos que son con dominós, hay otros que es movimiento espacial, cuál es la misma figura, cuál es diferente. Los exámenes de EPSO son solo de completar series. El único tipo de examen de razonamiento abstracto es completar series. ¿Qué significa? Tú tienes 5 dibujos, cuadrado blanco, cuadrado negro, círculo blanco, círculo negro, triángulo negro. ¿Cuál es el siguiente? Solo es ese tipo de examen, ¿cuál es el siguiente de una serie? Entonces, podéis buscar de estos en online o por ahí libros de razonamiento abstracto específicos de EPSO, pero si vais a cualquier librería de la esquina y libros de recursos humanos, test psicotécnicos, hay en todas partes. Yo cogí 2 o 3 en Bruselas, y entonces hay algunos capítulos que son de otro tipo de exámenes, esos no los usas, pero de las 100 páginas del libro a lo mejor hay 30 o 4 que son exámenes que sí que puedes usar. Entonces es una alternativa que está bien. Y después online, pues eso, pues la empresa de Gabor o otras que encontréis, tampoco no sé, no os voy a decir ninguna específica. Bueno, pues yo creo que así más o menos una visión global, y nada, pues ahora las preguntas. Muchas gracias. Como siempre, muy claro. No, quédate. Bueno, aunque estemos fuera de tiempo, pero como yo creo que va a haber alguna pregunta seguro, pues venga, abrimos un pequeño turno de preguntas. Buenos días a todos. Al final, el puesto de agentes actuales, que se ha llamado, agentes actuales, que se solicitan plazas para la evolución de los agents. ¿Eso entra en alguno de esos agentes contractuales? Muchas gracias. Vale. ¿Cogemos 3 o 4 preguntas? Sí, cogemos 3 o 4 y contestamos todas juntas, sí. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre la convocatoria de agentes contractuales Ahí enfrente. Morado. En gestión de edificios. Uno de los requisitos que se piden es haber tenido una experiencia laboral internacional de 6 meses. Y quería saber si haber tenido empleados extranjeros en España trabajando se puede considerar una experiencia internacional. Sí, hola. Yo tengo una pregunta sobre el ejercicio de grupo en el Assessment Center. Porque, bueno, no me ha quedado del todo claro lo que has comentado. A ver, yo el año pasado estuve en el Assessment Center, no entré en lista de reserva, por eso estoy aquí, ¿no? Pero el caso es, en efecto, dentro del ejercicio te decían cuál es tu rol, ¿no? Tú eres de la dirección general de lo que sea y tal, ¿no? Y explican la postura de esa dirección general. Entonces, yo lo que entendí es que yo tenía que defender esa postura, la postura que me describían ellos, ¿no? Del modo que me escribían ellos. Y si no te he entendido mal, que tal vez sí, tú comentabas que tienes cierto margen para defender tu propia opinión y salirte de ese guión. O bueno, es que no me ha quedado muy claro lo que has comentado al respecto. Entonces, si me lo puedes aclarar, gracias. Vale. La última, una más. Sí, ¿no? Una más y ya, sí. La última. Sí. Gracias por todos los consejos que nos has dado, y mi pregunta era que si la presentación oral es el mismo caso que el caso práctico, solo que lo tienes que leer en voz alta delante del tribunal, o es un caso distinto. Vale, bueno. Voy a añadir yo una última pregunta que seguro que les interesa a todos, que es los sueldos de entrada en las oposiciones de administrador, que yo creo que es un tema que también... Vale. ¿Puede ser una última? El test situacional, ¿tú cómo lo preparaste personalmente? Gracias. Bueno, ya está.
Vamos a empezar a lo mejor por las fáciles. La presentación oral, sí, es el mismo estilo de examen, pero es un caso distinto. Entonces, lo que dije yo del Eurostat, de hecho, creo que era la presentación oral, y en cambio el caso práctico era sobre indicadores de género de la mujer, si cobran más, si cobran menos, si se está en la comparación entre los diferentes países. Entonces, es el mismo tipo de ejercicio, el mismo concepto, ¿vale? Pero es un examen diferente. Vale, después, en el ejercicio de grupo, la postura, pues mira, yo tengo aquí, después si quieres le echamos un vistazo, vuélvete a bajar el examen, pero te pone claramente en el tercer perfil, en el tercer párrafo de la primera página, que eres miembro del... no, bueno, este es el que se está. En el segundo párrafo te pone que eres miembro del Consejo y en tu postura, la primera frase que te dice You have been gathering information from the Committee of Professional Agricultural Organization in the EU. Entonces, traducción. Has recabado información sobre... y después tienes el nombre grande de la organización sobre la cual has recabado información. No dice que tienes que defender la postura de esta organización. Entonces, el estrés es difícil, pero un poco para que lo tengáis en cuenta. A lo mejor en el examen después cambian, pero en general es de esta forma. Es importante leerlo en cualquier caso. Entonces, un poco para que sepáis. Es importante en estos casos, precisamente eso, leer lo que pregunten, porque, como dice Javier, puede que lo cambien, pero siempre va a estar perfectamente delimitado. Lo que pasa es que quizá los nervios ahí... Bueno, después, sobre gestión de edificios. Entonces, gestión de edificios hay dos características. Una, requisitos mínimos de acceso. Entonces, si no los tienes, pues no te puedes presentar. Son los diplomas que tienes que tener, arquitecto o lo que sea. Y después está la valoración del currículum, o la criba por currículum. Entonces, tienes 6 preguntas, que es lo que le llamo, o 10, o algo así, que es el Talent Screener. Entonces, en cada una tienes que responder si la tienes o no y explicar cómo. Entonces, si tienes experiencia internacional, si estuviste un mes en verano, pues no cuenta. Si estuviste 6 o 8 meses, sí que cuenta. Entonces, por eso dicen 6 meses. Después, el tema es bastante flexible. Tú, si crees que estar en un entorno internacional lo podrías meter, pues tú tienes que decir sí y explicarlo. Entonces tú le dices, sí, tengo experiencia internacional porque trabajo en España, pero en un entorno internacional, mis compañeros de trabajo tienen 17 nacionalidades diferentes y trabajo en inglés. Y entonces tú, si lo explicas bien, después ellos van a decidir si lo tienen en cuenta o no. ¿Vale? Sobre los agentes contractuales de la agencia de ferrocarriles. Las agencias a veces... cuando hay las listas de reserva de agentes contractuales, a veces las toman de las listas que ya existen, las últimas es de 2007, del CAS 2007, y otras veces hacen oposiciones o concursos específicos para un puesto. Entonces, en el específico que dices tú, yo creo que es el segundo. O sea, las oposiciones siempre son específicas para un puesto, pero a veces solo toman gente que esté en la lista de reserva y otras veces crean una lista de reserva nueva para ese puesto. Entonces, no sé cuál es el caso en el que estabas tú. Sobre el test situacional, ¿cómo se prepara? Bueno, pues hay ahí el libro. Entonces, el test situacional también está basado en 4 o 5 competencias. Trabajar con otros, resilience, y en el libro te explican, o en las formaciones online supongo que también, algunas estrategias. Entonces hay 3 o 4 estrategias básicas. La primera es detectar cuál es la competencia que la pregunta, porque la pregunta solo es sobre una competencia. Entonces, por ejemplo, si viene tu jefe y estás trabajando, y te pide un trabajo adicional, después y las respuestas es, pues le pides apoyo a un compañero o intentas reducir prioridades negativas entonces ahí dentro de las respuestas ves que algunas respuestas están relacionadas a trabajar con otros. Entonces te podrías confundir, pero en realidad esa pregunta está orientada a gestión del estrés. Si tienes mucho trabajo y tu jefe te pide más, es gestión del estrés. Entonces, si la pregunta fuera sobre recursos humanos,
a lo mejor podría ser alguna de las respuestas, pero si sabes que es gestión de estrés, tienes que contestar a la pregunta en función de que está analizando cómo eres capaz de gestionar el estrés. Entonces, eso es una estrategia. Otra estrategia es que hay preguntas que si hay dos preguntas que son intermedias, a veces es fácil detectar cuáles son las preguntas intermedias que tienen cosas buenas y cosas malas, y entonces se anulan esas dos y te quedan las otras dos, una es buena y otra es mala. Entonces, eso es un poco practicar, pero es buscar cuál es la lógica que siguen ellos, y lo de intentar detectar cuál es la competencia es interesante. Y sobre los sueldos, pues como yo sabía que a lo mejor esa pregunta podía caer, pues la presentación continúa. Bueno, por una parte traje diferentes puestos de trabajo que hay, aparte de los generales. Estos son oposiciones que están abiertas ahora mismo de los últimos años. Veis ahí en el 2010, eso eran oposiciones de investigación, pero ves que hay perfiles de químicos, de físicos, estructuras mecánicas, análisis cuantitativo, espacial, comunicación, y estas son las listas de reservas. Aquellos son los procesos que aún no están terminados, que están con los diferentes exámenes, y estos son exámenes los primeros es 2004 y después salta creo que es la página, bueno, tanto estos son todos listas de reserva de 2004 con están activas, y veis ahí los perfiles: inspector nuclear, químico, biólogo, físico, ciencias materiales, socioeconomía, tratamiento de imágenes, y entonces son 40.000 personas que trabajan en la comisión o en las instituciones en todos los ámbitos, y entonces hay una variedad de perfiles que, claro, juristas y economistas se necesitan más, pero existen todos los perfiles, porque se necesita un experto en emisión de carbonos para analizar si las propuestas que mandan los productores de coches, si tienen sentido o no. Estos son lo que había mencionado de los agentes contractuales, el 2007, los perfiles que se publicaron. Entonces, grupo 1 corresponde al grupo D en España, grupo 2 corresponde al grupo C, grupo 3 corresponde al grupo B o A2. Entonces, veis también ahí todos los perfiles que hay: catering, conductores, asistentes de laboratorio, proofreaders, informática, y estos son los del grupo 4, que es como el A1. Entonces veis ingenieros, estadísticos, auditores, médicos, enfermeras, entonces hay muchísimos perfiles. Entonces está bien. La del agente contractual es desde 2007, normalmente eran 3 años, la renovaron 2 años, yo calculo que a lo mejor este año no, pero el año que viene ya van a convocar otra de los agentes contractuales. Agentes contractuales, expliqué antes que se pide, de esta vez no pedían currículum, pero puede ser que te escriben por currículum y después es competir contra ti mismo. Tienes que sacar más de un 5 y todos los que saquen más de un 5 pasan a la bolsa de trabajo. Otra cosa es después pasar de la bolsa de trabajo a trabajar. Y los sueldos. Entonces, los sueldos son un poco diferentes entre los agentes contractuales y los funcionarios. Entonces, los agentes hacia la derecha son los steps, los escalones que corresponden con los trienios en España. Entonces, cada vez que pasan, un trienio europeo son 2 años, cada vez que pasan 2 años, automáticamente pasas al escalón de la derecha, que son como 50 o 60 euros más. Depende si vas más arriba, sí, por ahí, pues unos euritos más. Y después, los grupos, son los grupos que acabamos de ver ahora, grupo 1, 2, 3 y 4, corresponden a D, C, B y A. Y después, los grados, depende de tu formación previa, de tu experiencia previa o formación adicional. ¿De qué forma? Sabéis que en los exámenes generales de funcionarios hay AD5, AD7, también hay convocatorias de AD9 o de jefes de unidad. Se recluta en casi todos los niveles, en casi todos los grados en funcionarios. En agentes contractuales solo se recluta, o solo los exámenes están orientados a grupos: grupo 4, grupo 3, grupo 2 o grupo 1. Después, en función de tu experiencia, los que estáis preocupados por la edad, pues si os podéis preguntar, esa experiencia previa es donde impacta en el grado. Entonces, para el grupo 4, por cada 4 años de experiencia que tengáis a mayores del requisito mínimo, pasáis de grado. Entonces, si tenéis menos de 4 años, estáis en el grado 13. Si tenéis entre 4 y 8, en el 14. Si tenéis de 8 a 12, estaríais en el 15, y etcétera. Entonces, si la persona que tenía 30 años o 33, si se quería presentar, si es de agente contractual, te pasarías al grupo 4 y empezarías en el grado 15, o bueno, depende. Para los grupos 3, 2 y 1 son 5 años para saltar de grado. Entonces,
Para poder estar en grado 9 necesitas 5 años de experiencia. Si es caro o barato vivir en Bruselas, pues y después los funcionarios es lo mismo, tenéis los escalones hacia la derecha, que es cada 2 años, y ahí tenéis el sueldo. A de 5 son 4.300 y a de 7, 5.600. Si es que los becarios cobran el 25% del sueldo base de un funcionario. Un becario cobra 1.000 euros. Entonces yo primero, antes de empezar en la comisión, estuve trabajando de becario en la Xunta de Galicia. Y entonces también cobraba 1.000 euros. Entonces con 1.000 euros pues podía pagarme el piso, me hacía algún viaje a España, algún viaje por allí, comía, salía de fiesta. Entonces pues con 1.000 euros pues podía vivir. Yo creo que con 4.000 también se puede vivir. Y entonces pues ya está, yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, con esto concluimos. Solo una aclaración, porque antes ha habido alguna persona que ha preguntado. Para solicitar plaza en el sistema de preparación online de la comunidad, las 12 de la noche del día 28, es decir, hoy pasa todo el día, mañana pasa todo el día y mañana por la noche, a las 12 de la noche, cuando comienza el día 28, es cuando se abre el plazo. De todos modos, tenéis toda la información en www.madrid.org/Europa. Gracias a todos por haber aguantado toda la mañana y por el interés. Gracias. Como se me parece un gallego listo. ¿De qué provincia eres? No, soy de Santiago. Bueno, mi padre es de Cedeira.